Gente querida, lo anunciamos al comienzo del programa. Un tema absolutamente doméstico, creo que nos atraviesa a todos y que es importantísimo tener en cuenta qué alimentos están realmente aptos para el consumo cuando ya pasó quizá un tiempo de haberlo comprado y crees haberlo conservado bien. Por ejemplo, está con nosotros Emiliana Rodríguez, licenciada en bromatología. Emi, ¿cómo va? Hola, buen día. Hola, Emi. Buen día. Bienvenida. Gracias por la espera. Hace rato que está Emiliana acá compartiendo el programa con nosotros. Vamos a ir a casos particulares, hemos hablado de placas inclusive, pero para tenerlo así en general y como criterio general, ¿cuándo se dice que un alimento ya no está apto para el consumo humano? Cuando no cumple con las características de ese alimento, ¿sí? Nosotros nos regimos mucho por lo que dice y establece la norma vigente del Código Alimentario Argentino. Entonces, en ese código nosotros tenemos descrito todas las características de ese alimento. Entonces, cuando el alimento ya no cumple con esas características, ya no es apto para el consumo. Y también la fecha de vencimiento, eso que decían ustedes al principio, que es sumamente importante, que nosotros siempre lo recalcamos, todos los profesionales que nos dedicamos a esto, es que los alimentos no duran eternamente. Nosotros lo que hacemos es poner alguna técnica de conservación para que dure un poco más de tiempo, pero no es que va a durar eternamente. Entonces, la fecha de vencimiento es también nuestro gran guía de ver hasta dónde puedo llegar a almacenar ese alimento. Y en las condiciones que me indica el elaborador, que eso también es sumamente importante. Si yo lo almaceno de una manera inadecuada, lo que estoy haciendo es que ese alimento se acorte su vida útil y se acelera el proceso de descomposición. Entonces, es muy importante leer las etiquetas. Yo sé que por ahí la gente no las lee, pero es sumamente importante. Las etiquetas tienen toda la información que nosotros queremos que ustedes entiendan de cuándo, cómo, dónde almacenarlo, a qué temperatura, por qué, si una vez abierto, si hay que almacenarlo en la heladera o no. Entonces, es muy importante leer la etiqueta para ver cómo almacenarlo. Bien, perfecto. Muy bien, vamos a las placas que hemos preparado. Primera placa en el aire, señor director, cuando quiera. A ver, arrancamos por las conservas. ¿Qué hacer, Emiliana, con conservas abolladas o con golpes? Exacto, hablamos de, claro, los envases, ¿no? La lata concretamente. La hojalata. Esa conserva, cualquiera sea la conserva, ¿no? Que está abollada o que tiene golpes visibles en su envase. Las latas abolladas, hinchadas o que estén oxidadas no se deben consumir. La mayoría de la gente lo asocia con el botulismo. Lamentablemente el botulismo no genera ninguna alteración en la conserva, por eso es tan grave esta enfermedad, porque muchas veces uno puede consumir una conserva que está con todas sus características organolépticas intactas, color, olor, sabor y textura, y puede presentar la toxina botulínica. Entonces, lo que nosotros ahí más que nada apuntamos con las latas oxidadas o abolladas es que se alteró el envase que contiene el alimento y que está estudiado. O sea, nosotros esa técnica que es la esterilización se hace a través de un proceso térmico y usamos esa hojalata que está aprobada, que se le han hecho distintas técnicas para ver si protege realmente el alimento durante todo ese lapso de tiempo, que son aproximadamente 2 años, dependiendo del tipo de la conserva, y si yo rompo o altero ese envase, es lo que hace que el alimento sufra una alteración y que pueda ingresar algún microorganismo que me altere el producto internamente, que no está asociado directamente al botulismo, pero eso no implica que no es peligroso consumir una lata que esté abollada, que esté oxidada, que esté hinchada. Indudablemente, cuando está hinchada, indica de que hay una fermentación interna. Entonces, hay un desarrollo de microorganismos. Quiero preguntarte algo, porque es muy visible en el caso de las latas, de los envases metálicos, cuando, bueno, tiene el abollón o la hinchazón. ¿Qué pasa con las conservas que vienen en envases tetra? Sí. Que ahí, por ahí encontrás alguno abollado en el supermercado, pero son los menos de los casos, ¿no? Sí. Los envases que en larga vida, ¿sí? Nosotros ahí tenemos otro tipo de conservación, ¿sí? En donde también tenemos el sistema Tetra Pak, que tiene distintas capas, en donde hace que quede como aislado el alimento internamente, y todo el proceso de envasado también es un proceso sumamente estudiado y trabajado y controlado para evitar la contaminación del alimento cuando se está justamente envasando. Entonces, ahí el alimento
Fíjense que todos esos tipos de alimentos se pueden conservar a temperatura ambiente, pero hay una leyenda en donde indica que una vez abierto ese alimento se tiene que conservar bajo refrigeración. Entonces es sumamente importante tener en cuenta eso. Primero, cuando uno lo adquiere como consumidor, leer la fecha de vencimiento, porque por más que uno diga este alimento dura mucho más tiempo que, por ejemplo, una leche fluida normal, pero sí tenemos que verificar que estemos dentro de la fecha de vencimiento. Perfecto. Ahora, si se venció el pack, ¿cuánto changüí? Y lo he puesto en la heladera, está todo conservado como debe, está abierto, se me venció hoy. ¿Tengo un changüí un par de días o lo tengo que tirar? En el caso de lo que es leches envasadas al vacío, una vez que yo la abro, tengo que refrigerarla en la heladera y sí o sí pasa a ser como una leche fluida normal, 4 días nada más me dura. Bien. ¿Sí? Y eso también está descrito en la etiqueta del envase. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo la tengo cerrada y se me venció? Esa sería más la duda. A ver, desde el punto de vista, como les decía recién, nosotros tenemos que guiarnos por esa fecha comercial de vencimiento, en donde yo digo hasta acá llega. ¿Por qué? Porque se las han hecho pruebas de estabilidad para el alimento. Ya hablamos del pan. Ya hablamos enseguida, entonces. Vamos a la próxima placa, por favor. Que tiene que ver con el queso, ¿sí? ¿Qué hacer cuando el queso presenta hongos? Más de uno me dijo, sacale la partecita de esa feta y el resto consumilo. Bueno, eso no, está muy mal. Eso no. Eso no. Pero vuelvo a lo mismo. El tema de los quesos cuando se llenan de hongo es más que nada por un mal almacenamiento del alimento. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso, de dónde lo voy a almacenar, la higiene del lugar donde lo voy a almacenar. Y cuando corto, que no corte con un cuchillo que vaya a arrastrar suciedad, porque eso genera esa contaminación en el producto. Entonces, por ahí es sumamente importante que verifiquemos todo eso para evitar que tengamos un alimento que se me contamine por un mal almacenamiento. El resto se come. El resto se come, sí. Entonces uno puede cortar. A ver, ¿cuál es el problema de los hongos en un alimento que no debería tener hongos? Sí, porque hay algunos alimentos donde... Uno dice el alimento se contaminó todo, ¿no? En la parte donde nosotros vemos que se ha desarrollado el hongo y que la gente, ¿qué es lo que hacía? Cortaba, sacaba esa parte y seguía consumiendo el resto. El hongo tiene no solamente un crecimiento superficial, sino que también tiene un crecimiento interno que parece como una raíz, que es la que no vemos. Se ve, claro. Y esa es la peligrosidad. Eso vale para alimentos. todo, ¿no? Porque, por ejemplo, tenés un bizcochuelo y arriba, viste que a veces se te hace, si tiene humedad o lo que sea, tiene una capita, vale para todo. No es que le saco la capita de arriba al bizcochuelo. No, lo mismo con los dulces, los mismos con las mermeladas, los mismos con el pan. O sea, cuando se desarrolla ese hongo, por más que yo corte esa parte, el hongo tiene un crecimiento interno. Muy bien. Entonces eso hay que apuntar más a la prevención y generar un buen almacenamiento de ese alimento para evitar que se desarrolle ese hongo. Seguimos hablando de hongos, pero en pan, ¿sí? Ahí está, vuelvo a la lapicera. Vamos a la próxima placa. A ver, ¿qué hacemos? Pan con hongos, Emi. El pan con hongos es lo mismo, se decomisa. O sea, no lo consuman. No nos da chance de nada. No puedo partir una partecita y comer la otra. Afuera. Ni tostada, nada. No, afuera, me acordé de... No, porque el problema es que si yo les habilito eso, uno muchas veces hay que ver la situación hasta dónde creció el hongo. Entonces uno dice corto acá y en realidad está cortando muy al ras. A ver, claro, entonces claro. No es recomendable para nada, porque es como les digo, el crecimiento que nosotros vemos externo no es el único. Claro. Hay un interno, que es como una raíz que crece. Otro tema de debate, Emi. Pará, ¿te vas a ir del pan? Quiero saber algo. ¿Qué pasa si consumo el pan con algunas pocas... No me di cuenta. Aparecen unas pintitas de hongo que las veo después que ya me comí. Eso a la larga generan... esos hongos generalmente tienen micotoxinas que a la larga...
si una persona sigue consumiendo mucho tiempo ese tipo de sustancias, le puede llegar a provocar una enfermedad. Okay. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando yo estudiaba microbiología hace muchos años, cuando en la facultad y estudiamos todo el tema de micotoxinas, yo me acordaba automáticamente cuando mis abuelas decían, sacale la parte de arriba, no pasa nada. Eso, ¿sí? claro. Entonces ahí la profesora se lo preguntábamos y nos decían exactamente lo mismo. El crecimiento no solamente superficial, sino también interno. Okay. Y la peligrosidad está en el consumo prolongado de esa micotoxina. Ahora sí. Placa, arroz 4 días en la heladera. ¿Qué hago, Emiliana? ¿Qué tema? Pregunta, arroz cocido 4 días en la heladera. ¿Se come o no se come? No, no se come. Sí, no. Y el tema de el arroz... Se ve bien, se ve bastante bien. El tema del arroz, más que nada, es la etapa de enfriamiento incorrecta, ¿sí? Muchas veces la gente lo pone en un recipiente, lo tapa, tibio, y se genera arriba de la tapita una condensación. Sí. Y eso hace que se genere, si había una bacteria, que nosotros apuntamos mucho a que no se desarrolle esa bacteria, entonces cuando capacitamos le decimos, ojo con este alimento y esta bacteria, que se llama Bacillus cereus, que puede generar una ETA, una intoxicación alimentaria bastante importante. Y se da generalmente en el arroz mal enfriado con almacenamientos prolongados. Y por más que me digan, pero mira que lo tuve en la heladera. Claro. Sí, pero volvemos a lo mismo. Son alimentos que no puedo mantener eternamente en la heladera. O sea, eso de cocinar un montón de arroz y decir, bueno, lo voy guardando en tupper, lo voy poniendo, no. No, no es la idea. No, innecesario. El riesgo, hay más riesgo y el alimento, a medida que va pasando el tiempo, también va decayendo en las características organolépticas, ¿sí? Color, olor, sabor y textura. Entonces, bueno, nosotros también, la parte de bromatología, nos abocamos también a que el alimento no deje de ser atractivo. Entonces, no solamente les voy a hablar de la parte microbiológica, sino también de toda la parte organoléptica, ¿sí? La última placa, vamos volando, por favor, producción. ¿Qué pasa con esto? Con la mermelada con hongos. ¿Qué hacemos? Es exactamente igual que lo que les decía de el pan con hongo y los quesos. Ahí también hay un crecimiento superficial, que es lo que nosotros retiraríamos, y hay un crecimiento interno, que es el que no vemos, y es el que está asociado a estas micotoxinas, que no está bueno que pase, ¿sí? Generalmente cuando se desarrollan hongos es porque hubo una falla, digamos, en el cierre del envase, ingresó oxígeno y ahí se genera ese hongo. Cortito, lo que consumí de un tetra o de una lata, consumí la mitad y me quedó el otro 50% o 40%, lo que sea. ¿Lo conservo en otro envase hermético o lo puedo dejar en la heladera? No, en el mismo envase siempre hay original? que retirarlo de la hojalata, ponerlo en otro recipiente, porque también la hojalata va a proteger el alimento en las condiciones indicadas. Si yo se las modifico, altero. Y la humedad alteraría la hojalata. Entonces, por eso es que no lo tenemos que guardar adentro de la hojalata. Emi, muchísimas gracias, un placer tenerte. Gracias, como gracias. siempre. Antes de quería contarles que nosotros hemos ya desarrollado y creado este año con un grupo de colegas la Asociación de Licenciados y Bromatólogos de Mendoza. Así que estamos como muy contentos porque hemos tenido una aceptación muy grande en la provincia. Estamos teniendo muchas reuniones con distintos entes de control y generando una mejora sobre todo a nuestra provincia y a toda la cadena productiva de alimentos. Mendoza es un motor muy grande en la producción de alimentos y nosotros todos los que trabajamos, digamos, en bromatología, formamos parte de ese desarrollo y esa productividad de Mendoza. Entonces no solamente nos estamos abocando a la parte del profesional, que uno cuando arma una asociación piensa principalmente en el profesional, sino también en todo lo que es pyme, emprendedores, microemprendedores, que queremos realmente establecer una mejora y sobre todo creemos en la inocuidad alimentaria, entonces por eso está la asociación. Así que los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, se llama por Instagram es @albromen. La asociación se llama Albromen y si nos quieren escribir, el mail es albromen.asociacion@gmail.com. Buenísimo, celebramos esa Bienvenido sea. creación. Totalmente. Gracias, Emi, como siempre. Gracias, hasta pronto.